Buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Yo Digo, este ciclo semanal de entrevistas que hacemos en el periódico TV y en el periódico Radio. Y esta vez estamos con Orlando Olivero, que es un profesor de educación física licenciado en deportes o en educación física. Ese es concretamente el cargo. ¿Qué tal? Buenas tardes. El título en sí es licenciado, profesor nacional de educación física y licenciado en actividad física y deporte. Bien, Orlando tiene una trayectoria muy reconocida, muy amplia en diferentes instituciones. Hace más de casi unos 40 años que está en el sport, en la parte de natación, pero también ha dado clases en la parte primaria, secundaria y el profesorado en diferentes instituciones. Orlando, estás jubilado de hace poquito, pero seguís dando clases, seguís en la actividad todavía. Por la edad que me toca transitar, el Ministerio de Educación establece que a partir de los 60 años cualquier docente varón tiene que dejar de estar en actividad. Esto tiene que ver con aquellas actividades que tienen relación con el Ministerio de Educación. Es decir, yo me he retirado, como lo has dicho bien en la presentación, de la docencia en el nivel primario, de la docencia en el nivel secundario y de mis cátedras que tenía como titular en el profesorado de educación física, que es aquí en San Francisco y se dicta en el Instituto FASTA. Pero seguís como coordinador de eso. En esa institución, en el Instituto Superior FASTA Inmaculada Concepción, sigo como coordinador de la carrera del profesorado de educación física. Además, en esa institución siempre fui director de la banda, LISA, que tiene el colegio, junto con la profesora de música Ana Cerino, así que en esa actividad también sigo, no la he dejado. Y en el club, en el Sport Automóvil Club, también siempre ligado ya desde el año 79-80 que estoy en esa institución, apenas apenas había empezado el profesorado, ahí ya entré como guardavidas en esa época. La pileta, fui claro. Pasando por todas las actividades, escuela de natación, y hoy actualmente sigo con la escuela de adultos y algunas clases particulares. ¿Y qué te llevó de cuando terminaste el secundario? ¿Qué te impulsó a elegir esta carrera? Yo tenía dos opciones. En realidad uno siempre debe tener dos opciones por si alguna falla. En realidad el sueño mío era ser piloto de aviones de guerra. De hecho, cuando terminé quinto año, yo me preparé para entrar en la escuela de oficiales de la Fuerza Aérea. De hecho, hice el examen. Mi examen fue excelente, pero en la parte médica, que para ser piloto de aviones todo tiene que estar 10 sobre 10, en la parte médica me surgió, tal es así que yo me enteré en esa ocasión, un soplo en el corazón, un soplo congénito que no era peligroso, no nada, pero para eso que yo quería hacer era imposible. Entonces, como había hecho un muy buen examen, me ofrecieron quedarme y hacer otra especialidad, mecánico, el área de comunicaciones, el área de estrategia de guerra, pero no, lo mío, el sueño de mi vida era ser piloto de aviones de guerra, no se pudo concretar y mi segunda opción era la docencia y dentro de la docencia el profesorado de educación física, que de hecho como en el mismo verano rendí en los dos lugares, primero fui a la Fuerza Aérea y bueno, cuando tuve esta mala noticia, en ese mismo verano, unos 10 días después, hice el examen del profesorado y ahí, bueno, ingresé, me recibí en Córdoba, en el Instituto de Córdoba. Y después ya viniste a trabajar a San Francisco. ¿Qué es lo que ha ido cambiando en todos estos años? Tenés una carrera larga. ¿Qué es lo que ha ido cambiando en el tema de la enseñanza de la educación física a niños y después en el secundario, en la adolescencia? Claro, a partir de mi recibida, que fue eso en el año 82, yo ingreso a la docencia en el año 83 y evidentemente después de 38 años y fracción, casi 39, en realidad ha ido cambiando todo, porque uno podría decir fue cambiando algún aspecto de la educación, pero no, en realidad cambió. Han pasado tantos gobiernos que han modificado y han tocado el sistema educativo, lamentablemente siempre para peor, siempre se le ha quitado subsidios, así como fue deteriorándose el nivel educativo, también le tocó a la educación física ir deteriorándose en el sentido de la cantidad de contenidos que nosotros dictábamos durante el año. Nuestro sistema educativo en la educación física ya nace mal porque
Bueno, lo habrás vivido como alumno, en la escuela primaria se tiene solamente un estímulo semanal de, con suerte, 50 minutos de clase, y en el nivel medio, en el nivel secundario, solamente 2 estímulos. Es decir, que estamos hablando en el nivel primario de un promedio de 32 a 36 clases, cuando no hay demasiados paros, Sí. asuetos y estas cosas. Y eso es totalmente insignificante para el desarrollo motor de un niño. ¿Usted cree que tiene que ser superior eso, tenerlos muchos más? Ningún país en el mundo tiene este sistema educativo. Es decir, hasta los países que se los dice, se los indica como países pobres, tienen mínimamente 4 estímulos semanales de educación física. Ni hablar de los países más avanzados que dentro de la educación física escolar, ellos tienen todo el sistema de desarrollo motor del niño, pero es consecutivo desde la primaria hasta que ese alumno ingresa a la universidad. Inclusive en las universidades se refuerza todo el tema deportivo, porque hasta utilizan el deporte para becar a un alumno y de esa manera poder que estudie una carrera determinada, pero el deporte siempre como primer eje, cosa que aquí no ocurre. Aquí la primaria hace su trabajo totalmente en distonía, no sé si esa es la palabra, con el nivel medio. Es decir, en la universidad prácticamente desaparece el deporte, a menos que alguien decida estudiar la carrera de educación física, pero no hay una concordancia en todo lo que es el sistema. Bien, hoy el hecho de estudiar lo que aprendíamos en educación física, en la primaria o en el secundario, parecía como que quedaba ahí, era la clase semanal que íbamos a jugar al fútbol, al handball, al softball, a los deportes por ahí menos populares. Pero hoy también vemos que la importancia que tiene la educación física fuera, ya cuando salimos del secundario, en el resto de nuestras vidas. En el colegio tratan de formar hoy en eso, están formando para que pensemos la importancia que tiene la educación física después que salimos del colegio. En realidad hay un clic que es clave, que es cuando la Organización Mundial de la Salud entra en discusión por el tema de la actividad física y la importancia de la actividad física en la vida cotidiana de todo el mundo, por el hecho de generar un ámbito de salud con la finalidad de alargar su periodo de vida. Es decir, dar a entender, que es una cosa lógica, que la actividad física no puede faltar en el desarrollo de la vida de una persona. La Organización Mundial de la Salud empieza a estudiar lo que es la vida sedentaria, empieza a estudiar lo que es la salud, empieza a estudiar lo que es la enfermedad. A partir de ese momento, el cambio que hubo a nivel educativo y desde el punto de vista de la educación física es que se incorporaron a los sistemas curriculares de todos los niveles ese temario, es decir, la actividad física y la calidad de vida. Entonces, nuestra tarea era enseñar al alumno cosas a lo mejor básicas, pero que esas cosas básicas le sirvieran para cuando terminara su nivel de estudios a una persona que quiere salir a caminar, que sepa cómo hacerlo, si quiere empezar un entrenamiento, que sepa las condiciones que tiene que tener básicas, por supuesto, es decir, hacerse un chequeo médico antes de iniciar un proceso de actividad física, saber en función de su disponibilidad motora cuál es la actividad que le convendría empezar, no hacer este tipo de cosas desmedidas que obviamente siguen ocurriendo, y estar orientados desde ese punto de vista. Yo pienso que eso dio resultado. No a lo mejor el que se esperaba, pero si uno hace un análisis, a ver, estamos en San Francisco, la cantidad de personas que asisten a los gimnasios, a los clubes a hacer deportes o a actividades privadas ha prácticamente crecido mucho. Sí. Uno, sin ir más lejos, uno iba a una plaza hace 10 años atrás y si veía 2 personas caminando, y hoy han tenido que hacer senderos para que la gente camine, de la cantidad de gente que hace actividad física. Es decir, hablemos de las 2 costaneras, hablemos de las plazas importantes de la ciudad, que son los lugares donde se concentra mucha gente, y bueno, uno ve que ese número aumenta. Evidentemente las personas le están dando más importancia a la actividad física dentro de su vida.
Bien, eso también implica ciertos riesgos, ciertas responsabilidades. Por ejemplo, no sé, los que pasamos los 40, por ahí nos sentimos espléndidos en lo físico, como si tuviéramos 20, pero el cuerpo no tiene 20. Entonces tenemos que asumir ciertos riesgos y tomar ciertas precauciones, ¿no? Sí, la precaución principal que nosotros siempre tratamos de transmitir es que antes de iniciar cualquier tipo de actividad física, independientemente de la edad que se tenga, hay que visitar al médico. El médico nos hace un chequeo general y nos va a dar un panorama de nuestro estado de salud y condición física al momento de iniciar. Después ya es tarea del profesional de la actividad saber qué progresión tiene que aplicar en esa persona en función de la actividad que inició. Y a veces también sugerirle, porque suele pasar esto, me gusta una actividad, a ver, voy a mencionar una por mencionarla, me gusta el spinning. Y sí, todos sabemos que el spinning, si bien se puede empezar en forma progresiva, pero el nivel de intensidad de una clase de spinning es bastante alto. Es intenso, sí. Entonces, a lo mejor me toca a mí decirle a alguien, mira, ¿por qué no empezás con esta actividad? Una vez que cambies y modifiques tu condición física, entonces venís a hacer clases de spinning. Y eso es lo que deberíamos hacer si somos conscientes de lo que estamos transmitiendo. Bien. En su carrera usted también ha formado atletas o deportistas de forma individual. Ha tenido una parte, como me dicen, la docencia, pero también ha trabajado con deportistas de alto rendimiento. Sí. ¿Qué por ahí le daba más satisfacción? ¿El hecho de estar formando niños, jóvenes, adolescentes, a lo mejor sin un deporte determinado, o la cuestión más competitiva ligada a la obtención de resultados? Sin duda, ¿no? Aquí hay que aclarar que el campo de la educación física es tan amplio que hoy ya no existe el profesor de educación física que sabe de todo. Es decir, hay tantas disciplinas dentro de la educación física y dentro del deporte que uno tiene que especializarse. Si bien yo he estado toda mi vida en la parte docente, en la parte pedagógica, dentro de las especializaciones siempre me dediqué a la natación y también al entrenamiento deportivo de alto rendimiento. En la ciudad he tenido atletas individuales, he tenido tenistas, he tenido judocas, he tenido atletas, en deportes colectivos he trabajado en los clubes más importantes de la ciudad en básquet, siempre como preparador físico. Son dos sensaciones diferentes, porque uno llega a la escuela y en realidad ver un grupo de chicos que corriendo vienen a abrazarlo a uno porque están esperando la clase de educación física es una sensación maravillosa, maravillosa. Y por otro lado, el logro de una marca, el logro de una distancia, el logro de un título, donde uno es el intermediario, porque si usted se pone a pensar, es decir, al profesor de educación física, al entrenador, nunca se lo nombra. Claro, siempre va al deportista. Si yo le pregunto hoy, ¿quién es el técnico de tal equipo campeón? Seguramente lo sabe. ¿Quién es el capitán de tal equipo? Si yo le pregunto quién es el preparador físico, nadie me sabe responder. Eso pasa con los deportes colectivos y con los deportes individuales también. Entonces, es una tarea tan silenciosa, pero tan grata, porque el preparador físico, el entrenador, es prácticamente el eje junto con el técnico para que alguien logre una determinada marca, y si esa marca es de alto rendimiento, qué mayor satisfacción que nuestro atleta logre un título. Y es una sensación totalmente diferente, obviamente. Claro, siempre está eso del técnico y el PF, el preparador físico, pero ¿por qué es tan importante por ahí la función del preparador físico en un plantel? Digo, no está ya inventado todo, decir, bueno, aquí tiene que hacer tantos ejercicios, tantas corridas. ¿Por qué es tan importante la función del Porque PF? En realidad, cuando aquí también hubo un antes y un después, que es cuando la medicina empieza a intervenir en la preparación física. La medicina entra en el entrenamiento deportivo a través de la biología, a través de la fisiología, y obviamente también junto con la física a través de la biomecánica. Entonces, dentro de la fisiología, los médicos empezaron a estudiar, aparte de la fisiología natural de un ser humano, que es la que siempre se sabía, empezó a aparecer y a estudiarse y a investigar sobre la fisiología del ejercicio. Esta fisiología del ejercicio ha ido encontrando distintas formas de adaptación de un organismo humano
a los sistemas de entrenamiento. Entonces los cambios hasta el día de hoy son permanentes, porque siempre hay investigación y de esas investigaciones siempre surgen modalidades nuevas en métodos de entrenamiento, en formas de entrenar, en tipos de carga, en intensidades de esas cargas, en cuántos estímulos semanales, en cómo estudiar a una persona. Sabemos que hoy en una época los deportes colectivos eran, 16 jugadores y todos hacían lo mismo. Hoy en ningún deporte, de ninguna especialidad, se hace lo mismo. Es decir, hoy, un ejemplo, el arquero entrena por su lado, los defensores entrenan por el suyo, los mediocampistas tienen otro tipo de entrenamiento y ni hablar los delanteros. Entonces se ha ido especificando y estudiando tanto los diferentes procesos del entrenamiento de acuerdo a la función que le toca cumplir dentro del deporte. Bien. Eso ha cambiado muchísimo. Además, pienso que esto de que ligado a la obtención de resultados, de perfeccionamiento físico, también hay cuestiones que son transversales o permanentes que tienen que ver con el compañerismo, ciertos valores que se transmiten, sobre todo a lo mejor en los niños y adolescentes. Más allá de que logren un buen desarrollo físico, hay cuestiones del deporte colectivo que tienen que ver con esto, de liderazgo, ser compañeros, sentirse parte de un equipo. Eso también es muy importante. Incluso hoy se trabaja desde varios puntos de vista y esto generalmente suele suceder en aquellos deportes colectivos, cosa que es mucho más difícil en los deportes individuales. Como estamos hablando de un deporte individual, normalmente ningún atleta tiene el mismo organismo, entonces sí o sí se los tiene que trabajar individualmente. Incluso cuando son de disciplinas, de marcas o distancias, no es lo mismo entrenar a un atleta de 100 metros que hace 16 segundos que a uno que hace 10. Entonces, evidentemente, ni siquiera se los puede unir en grupo. Pero en los deportes colectivos, el liderazgo de alguno de los jugadores, el tema de la unión del equipo, el apoyo en sí mismo y la psicología deportiva que hoy está participando mucho en relación a cómo defender a nuestro equipo desde el punto de vista de la presión competitiva es importantísima. Hoy ya no existen técnicos solos, preparadores físicos solos. Hoy se habla de equipos de entrenamiento, y esos equipos de entrenamiento los forma un técnico, un preparador físico, un médico, un kinesiólogo, un psicólogo deportivo. Evidentemente ha ido cambiando también. Son capacidades que tiene que incorporar cualquier deportista, más allá de que sea, no sé, un atleta corriendo. Sí, son capacidades que tiene que aprender a manejar. Hay que aprender a manejarlas porque, es decir, cuando hay competencia, mencionamos la palabra competencia, todo cambia. Es decir, aparecen cuestiones que no están en el deporte recreativo, que no están en la actividad física recreativa. Es decir, cuando se habla de competencia ya aparece una presión extra que hace que todo se condicione. Y esas condiciones hay que saber manejarlas. Nosotros como equipo y el atleta, porque es quien recibe todas las presiones. Recién comentaba que hoy el profesor de educación física ya no va más, el profesor que se especializa en muchas cosas, sino que cada vez más especializado en algunos deportes. Sin embargo, está usted interviniendo en el centro Formar, donde lo distintivo que tienen es que no asignan como un deporte de base de entrada. ¿Eso sería lo diferente? En realidad, Formar tiene apenas un mes de vida. La idea que nace desde Formar es una escuela de iniciación deportiva. En la presentación nosotros tratamos con Pablo Peiretti, que es el director general del proyecto, y yo como coordinador general del mismo proyecto, tratamos de que San Francisco entienda que una escuela de fútbol, una escuela de básquet, una escuela de vóley, una escuela de natación no es lo mismo que una escuela de iniciación deportiva. ¿Dónde está la diferencia? La escuela de iniciación deportiva es precisamente incluir al alumno en varios deportes, algunos individuales y otros colectivos. Todos los alumnos a veces llegan a un deporte por insistencia del padre o la madre. Pero que lo mandaron a tal lugar. Sí. Es decir, ¿qué hacemos? Lo hemos hecho todos como padres. Es decir, varón, vamos al fútbol. Nena, vamos al vóley. Pero no sabemos si le gusta. Entonces, lo que se hace en la iniciación deportiva es mostrar o demostrar
la variedad de deportes, porque cada deporte tiene competencias específicas y cada deporte tiene habilidades específicas. Y no todos los varones o niñas están adaptados a esas habilidades. Entonces, ¿qué hace la iniciación deportiva? Encontrar cuáles las habilidades, capacidades y habilidades que tiene un niño y a qué deporte se las puede adaptar mejor. Porque por ahí de pronto, a lo mejor un niño va a un deporte, tiene un rendimiento óptimo, pero podría ser mucho más óptimo el rendimiento deportivo en otro deporte de acuerdo a esas capacidades. Claro, o tener la posibilidad de conocerlo y después que él elija. Y después el alumno elige, que sea el alumno que elija. Primero por un gusto propio, ¿no es cierto?, por un deseo de participar de una determinada disciplina, y segundo porque sus capacidades y habilidades están preparadas para eso. La diferencia, bueno, en el caso de formar, tenemos un área de evaluación y control. El área de evaluación y control precisamente se encarga de esto, es decir, cada alumno es evaluado en forma minuciosa desde el punto de vista de las capacidades, de las habilidades y de esas capacidades y habilidades en el proceso de aplicación a un deporte. Entonces, haciendo ese tipo de evaluaciones, nosotros ya podemos determinar cuáles son las posibilidades que tiene ese alumno. Que después, a lo mejor, el deporte que sucede como digamos, fin de evaluación, a lo mejor no es el que al alumno le gusta. Pero entonces, ¿ahí qué se hace después de eso? Buscar una concordancia de un deporte en el que se puedan adaptar esas mismas capacidades y habilidades. Es como un concepto nuevo, algo diferente. En realidad, puede ser. Nuevo para San Francisco. En escuelas de iniciación deportiva, en otros países existen, en todos. De hecho, la mayoría de los países que tienen un concepto de planificación deportiva como problema de Estado, que no es problema, es una gran solución si fuera necesario, y como lo hacen desde el Estado, generalmente utilizan las escuelas para que sean la base del proceso de detección de talentos. Cosa que acá está totalmente distorsionado ese punto. Bien, Orlando, pintaba para piloto de aviones, pero lleva ya 40 años en esta cuestión deportiva, la docencia. ¿Se ve cuánto tiempo más todavía con el pantalón de gimnasia, en los gimnasios, en los lugares de entrenamiento? ¿Se ve con ganas todavía de seguir para eso? Hasta que el cuerpo aguante, dijo. Tiene cuerda todavía para cuerda rato. me queda. Bien. Dios dirá. ¿Y cómo manejó el tema de que no pudo llegar a ser piloto de avión? ¿Sigue viendo videos, cuestiones de pilotos? No, me gusta ver estas cuestiones. A veces leo sobre algunos tipos de aviones. Busco, hoy que tenemos la facilidad de entrar a Google y de ver cualquier cosa, hay situaciones de vuelo, situaciones de despegue, situaciones de aterrizaje. Esas cosas por ahí las sigo viendo. En realidad, yo siempre digo que Dios sabía por qué yo no tenía que ser piloto de aviones. No me lo dijo, ¿no? Pero por algo fue. Y a lo mejor lo mío era esto, porque en realidad me siento totalmente lleno, me siento totalmente completo. En la educación física dejé prácticamente gran parte de mi vida. Tuve la suerte, tengo la suerte de estar casado con mi señora, que es Marisa Reinaldo, y que también es profesora de educación física. Entonces, a partir de compartir la vida, compartimos también la profesión, y eso también es un empuje fuerte, porque cuando uno tiene dudas, cuando uno tiene decaimientos, cuando uno tiene alguna etapa que está un poquito desestabilizado, ahí está ella para encauzarlo otra vez. Y eso fue mutuo siempre. Ella también es una gran profesora, así que eso también me gustaría destacarlo. Bien. Orlando, muchas gracias por el tiempo y mucha suerte con sus nuevos emprendimientos. Gracias a ustedes, y dentro de 20 años podemos hacer otra nota. Bueno, cómo no. Hasta luego. Gracias.